El saber y la devoción. En la cultura yógica, la palabra Shiva abarca dos aspectos. El sentido literal significa lo que no es. Todo lo que es procede de lo que no es. Si miras al cielo, verás numerosas estrellas y cuerpos celestes, pero sobre todo habrá un vasto vacío. Es en el regazo de esta nada que la danza de la creación está teniendo lugar en este preciso instante. Este vacío, que constituye la propia base de la creación, se denomina Shiva. Otro sentido de la palabra Shiva es Adiyogi, el primer yogi, quien hizo accesible la increíble ciencia del yoga a la humanidad. En la tradición yógica se pasa espontáneamente de invocar a Shiva como la base de la creación a invocar a Shiva como el primer yogi. De este modo, Shiva es la personificación de Shiva. ¿Es esto contradictorio? En absoluto. Una vez que ha tenido lugar un estado de yoga o unión última, ya no hay distinción entre la realidad absoluta y quien la experimenta. De acuerdo con esta lógica, la cultura yógica propone dos vías para llegar al estado supremo: convertirte en todo o convertirte en nada. En otras palabras, el camino de ñaña, el saber, o el camino de bhakti, la devoción. Si deseas experimentar a Shiva o la dimensión que está más allá de lo físico, o bien comprendes las leyes que rigen la esfera de lo no físico, o te disuelves en esa dimensión, pues eso implicaría la libertad de las leyes en las que se basa el ámbito físico. Si deseas experimentar la cima de una montaña, puedes acceder a ese nivel o simplemente mirar hacia arriba. Estas son las dos formas fundamentales. No existe otro modo posible. Con el intelecto aspiras a encontrar eso que no es, cara a cara, mientras que con la devoción te esfuerzas en hacer desaparecer esa persona limitada y rígida con la que te identificas para avanzar hacia un estado más flexible, desde el cual te aproximas a la dimensión que trasciende tus preferencias y aversiones. Estos me agrada y me desagrada son la base misma de tu persona. La naturaleza infinita del deseo humano es una expresión del anhelo por lo infinito o la vida que trascienda la existencia física. El infinito y el cero son solamente la expresión positiva y negativa de la misma realidad. La devoción significa deshacerse de las dualidades de las preferencias y las aversiones, de modo que lo que está bien o lo que no está bien dejan de existir para ti. Todo está bien. Cuando un devoto afirma Dios está en todas partes o todo es Dios, está diciendo básicamente todo está bien. De esta forma llega a un estado profundo de aceptación que transforma y libera. Bhakti es completamente inclusivo, no deja nada afuera. Esta es también la naturaleza de la realidad fundamental. Si bien desde tiempos antiguos la devoción se ha considerado la senda espiritual más importante por ser la más rápida, presenta algunas dificultades. La vía del saber resulta más dura, pero al menos es un camino que transitas con los ojos abiertos, en el que conoces a dónde te diriges a cada paso que das, ya sea avanzando o retrocediendo. Sin embargo, en el camino devocional te mueves con los ojos cerrados, y no hay manera de saber si estás progresando hacia la liberación o si has caído en un hoyo. Por lo general, la devoción es más intensa que el pensamiento en la mayoría de la gente, y por ello se ha ensalzado más la devoción que cualquier otro camino. Pero sin un entendimiento correcto y la sabiduría necesaria, transitar esta vía puede conducirnos a toda clase de engaños. Aunque la devoción es una senda que permite trascender la naturaleza dual de la lógica, en lugar de esto puedes acabar negando la razón por completo.
de modo que es importante partir de una base lógica estable antes de acceder al estado fluido de la devoción. Y a la inversa, suele creerse que la devoción no tiene cabida en el ámbito de la lógica, pero no es así. La lógica es básicamente una herramienta que separa un instrumento de discernimiento. Si te funciona como un machete, al considerar un asunto lo separarías en dos, pero si te funciona como un bisturí bien afilado, podrás seccionar algo sin que lo parezca. Se dice que cuando un experto espadachín corta un árbol con una espada, ni siquiera el árbol debería notarlo, y el árbol debería quedar en pie. Pues bien, si tu intelecto adquiere tal grado de refinamiento, descubrirás que la devoción encaja perfectamente con la lógica. Si bien la devoción puede ser sumamente bella, gozosa y extática, sin la claridad del saber podría llevar al estancamiento. Por otro lado, sin emoción, las prácticas espirituales pueden volverse áridas y estériles. Sin bhakti, jnana se convierte en un mero sofista. Como he mencionado anteriormente, si deseas experimentar la cima de una montaña, has de acceder hasta allí o bien mirar hacia arriba. El devoto sabe que aún subiendo hasta la cumbre, solo conseguirás estar cerca de ella. Pero si te conviertes en valle, sostendrás toda la montaña en tu regazo.